Amigos y amigos de Nueva La Loma, bienvenidos a Baeza, ciudad del Corpus Christi. Es un espacio que desde Nueva La Loma quieren dedicar a las tradiciones más profundas, a una de las tradiciones más profundas y solemnes de nuestra ciudad. Durante estas semanas previas a la celebración de lo que será una de las fiestas o las fiestas más importantes de nuestra ciudad, se están realizando diversos programas en Nueva La Loma dedicados al Corpus Christi, una celebración única que forma parte de la identidad histórica, cultural de nuestra ciudad. La semana pasada ya tuvimos la oportunidad con nuestro compañero J. García de llevar ya a sus hogares el primero de los programas, hablando de esta solemnidad del Corpus Christi. Y hoy queremos acercarnos a una parte muy especial y profunda de esta tradición eucarística, y no es otra que lo que fue el movimiento eucarístico de los tarsicios, que durante muchísimos años, durante décadas, fue un movimiento religioso muy consolidado en la ciudad y del que todos tenemos unos recuerdos muy bonitos ligados al Corpus Christi y a la Eucaristía. Durante muchas generaciones de jóvenes, de niños, en Baeza, en diversas ubicaciones, tuvimos la suerte de contar con este movimiento y de pertenecer a este movimiento eucarístico y forjar amistades, trabajar mucho en el tema religioso, el forjarnos como personas, y yo creo que fue algo que todos recordamos con un cariño enorme. ¿Los tarsicios qué son? Bueno, pues los tarsicios, ahora hablaremos con los contertulios, es una sección infantil juvenil de la adoración nocturna española. En nuestra ciudad se fundaron en 1922 y luego tuvo una serie de refundaciones a las que hablaremos luego más tarde, y se constituyeron por primera vez en la parroquia de Santa María de Alcázar y San Andrés del Apóstol. La historia de San Tarsicio nos lleva a una fidelidad enorme de este joven que en Roma, allá por el año 247, durante una persecución, prefirió dar su vida iba a dar la comunión a los enfermos y prefirió dar su vida a que profanaran la Eucaristía. Y desde entonces pues se convirtió en mártir de la Eucaristía y en símbolo de entrega y devoción. En Baeza, especialmente durante los años 80 y 90 y en adelante, los que recordamos nosotros, los 80 y los 90, y ya posteriormente en el año 2000, hasta que, pues un poco ha dejado de tener esa fuerza que tiene, pero sé de buena tinta que va a volver a coger mucha fuerza. En Baeza estuvieron los tarsicios y fue una época muy esplendorosa que hoy queremos que se recuerde en este programa, ligándolo a lo que es el Corpus Christi y ligándolo a esta tradición eucarística tan importante en la ciudad. Pero antes de empezar con lo que es el programa y con la tertulia que vamos a mantener aquí en esta casa, en Nueva La Loma, pues vamos a dar paso a un vídeo que se ha hecho especialmente para esta efeméride y para este programa de los tarsicios en Baeza. Bienvenidos amigos y amigas de Nueva La Loma a un nuevo programa de Baeza, ciudad del Corpus Christi. Un espacio que hacemos con mucho cariño para acercarnos a esas cosas de nuestra ciudad que no solo se cuentan, se sienten, se viven y se recuerdan con una sonrisa. Y claro, en estos días previos al Corpus, Baeza está en ese ambiente tan suyo. Las calles empiezan a prepararse, las parroquias se mueven, los horquilleros son convocados, las cofradías preparan sus altares y alfombras. Y todo va oliendo al día grande. Hoy queremos pararnos en una parte muy especial de esa historia reciente de la ciudad que muchos todavía recuerdan con muchísimo cariño. El movimiento de los tarsicios, que por cierto, el pasado 2022 cumplía su primer centenario. Hablamos de un grupo de niños y jóvenes que durante años llenaron la vida parroquial de Baeza de encuentros, juegos, formación, convivencia y sobre todo de amistad. Porque quien pasó por allí sabe que aquello no era solo una actividad, era un sitio donde se crecía, donde se compartía y donde se hacían lazos que todavía
hoy siguen intactos. Y antes de entrar en materia, merece la pena asomarse un momento a la figura que inspira todo esto, San Tarsicio. Un chaval muy joven de los primeros siglos del cristianismo, en la Roma del siglo III, que según la tradición llevaba la Eucaristía a los cristianos perseguidos, y en un momento de peligro prefirió protegerla antes que abandonarla. Desde entonces se le recuerda como símbolo de entrega y de amor a la Eucaristía. Y con ese espíritu nació y creció en Baeza el movimiento de los Tarsicios, que especialmente en los años 80 y 90 dejó una huella muy profunda en toda una generación. Hoy queremos volver a ese recuerdo, a esas vivencias, a esas anécdotas que forman parte de la memoria viva de la ciudad. Y hacerlo como mejor se hace aquí, hablando entre amigos, con naturalidad y con mucho cariño por lo vivido. Así que, siéntense con nosotros, que empezamos este viaje por una parte muy bonita de la historia de Baeza. Bueno, y para hablar de Tarsicio, ¿qué es mejor que hacerlo con los que han sido parte o los que hemos sido parte de los Tarsicios en la época de, como decíamos, de los 80, de los 90, del 2000, para estas personas que formamos parte de este movimiento eucarístico, de este movimiento o juvenil, infantil, digamos, y como decía, qué mejor que hacerlo pues con los que hemos formado parte de los Tarsicios, fuimos primeros Tarsicios y luego hemos sido monitores y tal. Entonces yo creo que lo mejor es hacerlo con las personas que han integrado este movimiento y bueno, y hablar de un montón de cosas que podemos hablar, de anécdotas, de muchas cosas que hoy queremos llevar a la ciudadanía. Tenemos hoy en los estudios de Nueva Loma, a mi izquierda tenemos a Juan Pamola. De sobra conocido, es todo terreno, tanto en la trabajadera como en lo que le ponga por delante. Juanpa ha estado siempre presente en todas las cosas que se han hecho en la ciudad y desde pequeños pues estábamos en los Tarsicios bueno, pues, como buenos baezanos. Como buenos baezanos con la tradición de los Tarsicios. Y también tenemos pues un matrimonio para mí ejemplar en la que... Es ejemplar porque en su vida cristiana, en todo lo que representan Ramón Fernández y Conchi Martínez, pues su vida está relacionada con la iglesia, con los Tarsicios, con la adoración nocturna y bueno, y han formado parte, Ramón en este caso como Tarsicio, en esa época de la segunda o tercera refundación de pequeño, de pequeñito, y bueno, y Conchi ya posteriormente como monitora cuando ya pasamos a la siguiente, digamos, a la siguiente fase que bueno, como recordamos, y ya por introducir un poco los Tarsicios en la época de los 80 y los 90, estuvimos en donde está actualmente el Terrache, que es donde está el convento de los Carmelitas Descalzos, y allí pasamos unos años magníficos, ¿no? De encuentros jóvenes, de convivencias, de encuentros, de educación religiosa, de todo lo que podemos imaginarnos, todo lo que ahora recordamos y que nos gustaría que se pudiera llevar a cabo. Entonces, yo por preguntar, si quieres, voy a empezar con Juanpa, los comienzos. Te quiero preguntar sobre tus comienzos como Tarsicio. Y luego ya te voy a preguntar otra cosa, que es tus comienzos como Tarsicio, pero a ti te vienen en la vena, porque ya tu abuelo estuvo en el año 54, supongo que sería tu abuelo cuando hicieron la refundación de los Tarsicios, y bueno, a ti ya... y previamente, con carácter previo a la Guerra Civil. Y con carácter previo a la Guerra Civil, entonces a ti el tema de los Tarsicios ya te viene casi antes que a nosotros, ¿no? Sí, lo llevo en la sangre. La verdad que, a ver, yo entré igual que el resto de mi grupo de amigos, mi generación, somos ya hijos de los 80, pues nosotros nacimos en el 81, y con nosotros me refiero a mi grupo de clase en Filipenses. Pues la culpa, entre comillas, fue del padre Antonio Catena, que nos tenía ahí con un cuerpo de monaguillos importante en los Carmelitas,
y mi abuela Ana Rita, que pertenecía al Carmelo Sagrado, y yo creo que entre los dos pues tuvieron ahí una especie de conspiración en la cual nos captaron para los Tarsicios y entramos de lleno. Inicialmente, yo creo que el último año de los Carmelitas, tampoco recuerdo porque era muy pequeño en aquel momento, y los primeros recuerdos importantes que yo tengo ya son en La Milagrosa, cuando ya empezábamos allí con el padre Antonio Catena. No sé si os acordáis que había como un tendejón al fondo, había como una especie de navecita pequeña. Sí. Y me acuerdo los sábados por la tarde nos reuníamos allí, la verdad que nos enganchó porque el padre Antonio la verdad que era cautivador, una persona excelente, un sacerdote brillante y la verdad que nos tenía a todos muy, muy, muy motivados. Y los primeros recuerdos que tengo y cómo entré, pues evidentemente fue gracias al padre Antonio, que para mí fue una persona muy importante en mi vida, en muchos aspectos. Y para ti, ¿qué significaba el ser tarsicio, el pertenecer a los tarsicios? Porque ahora a lo mejor la gente ya no tiene la presencia de los tarsicios, pero en ese momento éramos tarsicios, éramos unos privilegiados. Sí, Íbamos sí, por ahí pues, con nuestro escudito de los nuestra tarsicios, con insignia. nuestra insignia, y vamos. Pues la verdad que era muy importante. Era quizá uno de los mejores momentos de la semana. El momento, tú lo has dicho antes, era un momento de convivencia, donde nos veíamos gente de distintas generaciones, con un vínculo común, que era nuestra fe, y teníamos unas convivencias que realmente eran divertidas. Sí, Que sí. lo pasábamos pipa. Lo pasábamos pipa. Forjamos grandes amistades, tuvimos recuerdos de estos pues, que no se borran, y ser Tarsicio, pues, para mí en mi vida ha sido muy importante. Ujú. Y voy a ir con Ramón, porque Ramón sí que es. Tú eres de los que entraron en el año 80 y tal, pero Ramón es de los que estaba allí ya. Yo soy En del los año, 80, del año 70, un de los, poquito, de los un años poquito 70. más. No te estoy llamando viejo, pero sí que Ramón, Como cuando ya Tarsicio. llegas tú a los Tarsicios, Ramón, ya está, estaría ya casi de monitor en esa segunda refundación, Sí, esa no segunda refundación, porque los Tarsicios se fundan, según nos ha enseñado antes Juanpa, se fundan en el año 22. Sí, sí. Que luego verán los telespectadores en sus pantallas, vendrán como una invitación, ¿no? Sí, O algo bueno, así. se hizo un recordatorio, se publicó un recordatorio sobre el acto fundacional. Fue en mayo del 22. Y luego ya enlazando, ya le pregunto a Ramón, Sí. tenemos 4 fechas o 3 fechas importantes, son el 22, Ujú. el 54 y el 86. Explícanos un poquito. Sí, en el año 22 fue la fundación, Ujú. de aquí de la congregación en Baeza. Tengo dudas de cómo se desarrolló en los años 20, porque bueno, encontré una revista del Congregante, que era una publicación de Sí. Tarsicio de aquí, que en el año 35 hablaban del cuarto aniversario, o sea que tuvo que haber ahí un pequeño parón, ¿vale? Y luego en el año 54 fue cuando se trajo la imagen de San Tarsicio a Baeza y se bendijo también la bandera, San Tarsicio, la bandera que se puede ver en la procesión del Corpus y en la vigilia previa a, Esa bendición y esa. y ya en el año 86, que eso ya lo sé por Ramón, fue cuando, digamos, la tercera fundación o la fundación contemporánea en el que se vuelven a rearmar los Tarsicios. Sí. Claro, ya en esa refundación del 86 ya empiezas tú con Rogelio Sí, Garrido. pero ahí, como ha dicho Juanpa, hubo un periodo antes, en la época de los 80 por ahí, que la inquietud que teníamos nosotros los jóvenes en esta época, que era, como tú has dicho, Joaquín, Rogelio, pues teníamos una inquietud de como Paquito. ellos vivían en la calle Concepción, pues nosotros, pues como niños, pues rondábamos mucho la calle Concepción. Y no sé si en algún momento en concreto algún carmelita pues nos echó el guante y nos dijo, venid para acá. Y entonces fue el inicio nuestro con los tarsicios en esa época, porque yo quiero recordar que los tarsicios pues teníamos un encuentro pues semanalmente los sábados, todos los sábados por la mañana. Nos íbamos allí a las 9 de la mañana, jugábamos, hacíamos juegos, los frailes nos daban catequesis y teníamos muchísima ilusión todos los sábados por ir allí y nos tirábamos hasta las 2 de la tarde. Antes de que vosotros fuerais Monitores, claro, los claro, frailes. claro, y ellos fueron los que nos, como ha dicho Juanpa, Antonio Catena, pero también yo quiero recordar al padre Emilio, que fue uno de los que también Sí, era joven y tenía mucha Impulsores ilusión, de los Tarsicios. mucha ilusión, y fue cuando empezamos nosotros en el tema de ser tarsicios, de tener esa implicación como tarsicios.
Y como tú bien has dicho, Fernando, pues ya en el 86, pues ya uno ya había madurado lo que era ser tarsicio y nos metimos en otro, nos embarcamos en ser monitores de los Pero más tarsios. adelante fue Sí, en el en 80. el año 91 aproximadamente. Sí. Claro, de ahí ya pega, ahí, digamos, como un salto de que ya los que habían entrado pequeños Sí, sí. ya tenían los suficientes conocimientos como para que no solo fueran solamente sí, los sí. frailes los que dieran la... Sí, o no. porque ya el movimiento se agranda mucho. Se nos obligaba un poquito también para que diéramos ese paso también, porque dice, ya vosotros habéis pasado el paso anterior, que era ser tarsicios, ahora tenéis que vosotros, pues, formar también a los tarsicios nuevos de esta época, claro. Claro, porque ya hubo un momento que hubo un boom importante. Sí. Que yo me acuerdo de los primeros años que estábamos a lo mejor 30 o 40 y Sí, yo creo sí. que hubo años que Sí. estábamos 70 80 personas Sí. tranquilamente. Realmente sí. Ya en la época de Filipense yo recuerdo muchísima gente. Es que llenábamos la capilla, Sí, llenábamos el patio rojo. Sí. O sea, había muchísima gente de muchísimas edades, la verdad que Claro. sí. Pues claro, yo lo que estábamos comentando antes fuera de cámara era que yo las ubicaciones que recuerdo son los frailes, la Milagrosa La Milagrosa, y luego la Filipense. Sí. Pero los frailes también tuvimos en la parte de arriba del poli, ¿os acordáis del poli? Que donde tenía la piscina. Ah, Allí había yo un eso campo no de me fútbol acuerdo. grande, pues yo por eso, como he dicho, que El yo barrio llevo... de la Trinidad, ¿no? Donde está la piscina. Efectivamente, que era de los carmelitas, allí había algunos dos sábados que nos mandaban, vamos para arriba, y jugábamos allí porque eran campos grandes de fútbol, y como tú has dicho, que había también muchos niños y también daba más juego aquello. Algunas veces nos decían los frailes, venga, ahora a bañaros en las piscinas, que era un momento también importante. ya utilizaban ellos un argumento y unas herramientas muy atractivas Ah, para incorporar y para ilusionar a los niños. Yo concretamente en mi época, yo siempre había estado y he estado muy unida a los filipenses en todo. Incluso en nuestra fase de tarsicio más activa como monitores fue allí, en Filipenses, gracias a las monjas que siempre nos han dejado utilizar todas sus instalaciones, capillas, patios y han colaborado en todo lo que le hemos solicitado siempre. A mí me encanta decir que la Eucaristía ha sido lo que ha transformado nuestra vida, primero como novios y después como matrimonio también. Nosotros empezamos muy jóvenes, teníamos 16 años cuando ya empezamos a conocernos y empezamos a salir juntos. Pero bueno, nosotros empezamos a vivir la fe pues muy superficial, muy superficial. Yo recuerdo que en aquella época estaba un poco alejada de la parte activa de formación dentro de los filipenses e incluso dentro de la adoración nocturna, la que yo no conocía. Pero las cosas del Señor y los instrumentos que utiliza, y hay un sacerdote muy querido por nosotros, amigo, primo, familia, que es don Rogelio, nuestro querido Roge, que en el año 90-91 no paraba de llamarnos y de decirnos, de invitarnos a la adoración nocturna. Nosotros éramos jóvenes que teníamos 20 años. y fue también el que nos inculcó lo de los tarsicios muchísimo, claro. Y ahí fue. Claro. Él nos alentó, nos invitó a la adoración nocturna con don José Melgares, que en paz descanse, que también ha hecho tanto bien en Baeza, en los jóvenes, y de donde han salido tantas vocaciones al matrimonio, al sacerdocio, a la vida religiosa, como todos conocemos y sabemos. Y ahí fue donde empezamos la adoración nocturna y empezamos yo a conocer a los tarsicios, porque yo nunca había sido tarsicia, pero como sentimos ese impulso de estar con los niños, de ayudarlos, de formarlos, de pertenecer. Yo me ilusionó empezar a formar parte del grupo de monitores de tarsicio, que empezamos en un primer momento en La Milagrosa y ya continuamos después en el Colegio Filipense. Y era maravilloso porque teníamos 40, 50, 60 niños que venían de toda Baeza. Ahí ya el tiempo era más reducido, quedábamos un sábado al mes, quedábamos 2 horas y media aproximadamente. Y siempre era una primera parte para entrar a la capilla y saludar al Señor. Buscábamos que los niños, que nuestros jóvenes se encontrasen con el Señor, que adorasen al Señor. Y entonces hacíamos oraciones muy sencillas para hacer gracias, para pedir, con cantos que a ellos les gustaba y también ensayábamos.
y tras 20 minutos, 25 minutos íbamos al patio rojo y organizábamos juegos que a ellos les ilusionaban y les encantaban. Y a partir de ahí empezábamos a formar una comunidad en lo cual nos integrábamos pues muchas parejas de novios que éramos los monitores y muchos niños, entre los que yo recuerdo perfectamente a Juanpa por la diferencia de edad, y organizábamos convivencias, encuentros, retiros. A nivel diocesano también hemos organizado muchas actividades. ¿Qué te pasó la palabra? No. Hombre, yo lo que iba a enlazar un poco de lo que estaba diciendo, ya que estaba hablando de las actividades, una de las preguntas que tenía y que quería formular a vosotros es ¿qué actividades recordáis con más cariño? ¿No? Porque yo recuerdo aquellas convivencias que hacíamos en la Yedra, pero también me acuerdo de aquellos viajes que hacíamos a Cuadros, que hacíamos a Beas de Segura, que hacíamos a varios sitios. Al Arroyo Santo Domingo. Al Arroyo Santo Domingo, porque recuerdo perfectamente que cogíamos y que hacíamos una excursión y nos bajamos al Arroyo Santo Domingo. Y llamaban... Muchos de ellos bajábamos por los laderos para abajo. Andando con nuestro bocadillito y para adelante. Y hacíamos un montón de... Lo pasábamos muy bien. Ahí sí que me acuerdo que venía ya el Padre Emilio. Claro. Que yo era la primera vez que veía el Padre Emilio en zapatillas y decía, mira, el Padre Emilio va a venir en zapatillas. Entonces pues quería, bueno, pues que Juanpa... A ver, las excursiones, eso era épico, evidentemente, salir con tus amigos por ahí. Yo recuerdo los viajes. Recuerdo tres especialmente. Uno que fuimos al Museo de San Juan de la Cruz a Úbeda, tú fíjate que cerquita, pero me encantó aquella excursión. Recuerdo otra que hicimos en Jódar, que ahí vino muchísima gente de toda la provincia. Y recuerdo otra especialmente en Mancha Real, que ahí igual ya éramos un poquito más mayores nosotros y tal. Igual estaba yo ya de monitor en Mancha Real, que tengo ahí la memoria un poco tal. Evidentemente las excursiones eran míticos, pero es que cualquier sábado juntarnos en Filipenses por la mañana, que cuando era Filipenses eran por las mañanas, eran momentos súper especiales. La capilla cuando cantábamos el himno era... Muy emotivo, qué ilusión. Tengo el recuerdo de Paquito con el grito final, como yo decía, metido, que la verdad que estaba muy bien. Y es lo que te digo, cualquier sábado... No sé, tengo unos recuerdos muy chulos también con Tomás jugando al baloncesto. Con Tomás, que luego fue fraile. Sí. Y con Alejandro. Con Tomás Paloma. ¿Recordáis que también... Sí, Alejandro Soriano también, claro. Martínez Soriano Martínez. Tengo un recuerdo yo en el patio de San José de Filipenses jugando al baloncesto, que muchos sábados terminábamos jugando al baloncesto y mi grupo de amigos muchos acabamos jugando al baloncesto, luego ya de adolescente. Yo de hecho todavía cuando voy alguna vez al TRH entro en el patio y es como si estuviera viendo las canastas que tenía las dos canastas. Y la actividad de Ramón, ya de esas actividades que comentaba Juanpa, pasamos a esas convivencias que, como bien decíamos antes, esas convivencias que ya dimos el salto porque éramos jóvenes inquietos, éramos culillo de mal asiento y ya no teníamos bastante con aquellos encuentros que hacíamos en algunos sitios, sino que dijimos, vamos a hacer unas convivencias y empezamos a hacerlas en la Casa de Ejercicio Espiritual de la Yedra y ya en vez de estar un día, pues estábamos 2 o 3 días allí y la verdad que eran días muy emotivos y cada año, bueno, los primeros años venía el mismo sacerdote, pero luego tuvimos sacerdotes de... Sí, como tú has dicho, Fernando, era una época también ya que, como tú has comentado, teníamos lo que eran nuestros encuentros semanales, pero lo que tú has dicho, necesitábamos algo más. Pero no nos conformamos tampoco con hacer algo a nivel local. Sino que queríamos traspasar fronteras. Llamábamos a adoradores de Sevilla y te acuerdas que venía gente de muchos sitios. Sí. Hay un adorador muy curioso que está aquí de sacerdote, que también hemos coincidido con él durante muchos encuentros en la Yedra. Con don Bartolomé. Sí, me ha recordado Juanpa lo de la Mancha Real. Yo creo que sería por esa época, estaba por allí también, porque era... Yo recuerdo mucho esa excursión, ahí éramos un poquito... Que venía de Mancha Real. Él venía de Mancha Real. Sí. Y yo no sé si era la iglesia que hay subiendo para Pegalajá, a lo mejor nos hicimos allí por allí el encuentro y yo creo que por allí estaba... Y venía gente de Jaén, estaba muy bien aquello, sí. Porque aquellas convivencias eran convivencias magníficas. Primero, por la gente que conocía, de todos sitios, de Mancha Real, de Jaén, de Beas de Segura. Venía gente de todos sitios. Sí. Y segundo, porque allí realmente... De Sabiote. Bueno, pues el tema de ya era la introducción, ¿no? De pasar de Tarsicio a la adoración nocturna era un poco pegar ese salto y ya nos sentimos súper importantes porque ya dejábamos de estar en los frailes o estar en la Milagrosa. Ya éramos organizadores. Aquello era un
reto, y además era, no sé, terminaban las convivencias y venía de otra manera. Y lo bonito, Fernando, de todo eso también era la preparación de las convivencias. Sí, sí. No era la convivencia como tal, sino la preparación, que nos tirábamos meses y meses preparando las convivencias. Cómo íbamos a hacerlo, qué canciones tocar, aprendíamos Qué oraciones. que aprendíamos alguna a tocar la guitarra, no es mi caso, pero algunos aprendían a tocar. Más de uno aprendió. Sí, Rosel Garrido, Rogelio. Sí, 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 sí. Y era también la implicación que tú has dicho, que nos implicábamos Claro, también. la implicación, ¿no? Y el salto de estar ya, de pasar de ese Tarsicio, digamos, bueno, aquella imposición de la insignia, como decíamos, cuando éramos Tarsicio, yo creo que uno de los momentos más especiales quizás era cuando te imponían la insignia de Tarsicio. Te ¿no? sentías importante, ¿no? Sí, Como sí. quiero ser mayor, ¿sabes? Te quiero decir, y sí. Y luego al tiempo ya cuando pasaban los años, pues ya llegaba el momento de... Y además de yo la imposición. recuerdo la imposición de la insignia, como ha dicho Juanpa, Era un día del cuerpo, ¿verdad? el final de la canción, que era tronadora siempre, ¡pum! Lo celebrábamos siempre, era en la Catedral de Baeza y era anterior a la vigilia. La vigilia era de la adoración nocturna, era a partir de las 9:00, y nosotros teníamos ese ratico anterior, que era media hora anterior, para tener esa poquita oración, y nos entregaban la insignia allí y nos explayábamos para cantar nuestro himno, que era algo que... Pero recuerdo que lo hacíamos en la festividad del Corpus, el día antes del Corpus, la vigilia del Corpus, ¿verdad? En la vigilia del sábado previo al Corpus. Y ya salía, al día siguiente en el Corpus salía con un santo Tarsicio, con tu insignia, que eso ya era el rey, ya. Era una vigilia que había un ambiente mágico. Sí. ¿Recordáis el año del famoso rayo en la torre de la catedral? Que estábamos allí todos. Sí. Y la Un momento muy bonito, muy emotivo. Además, en una ciudad nuestra, como ha sido tan eucarística, una ciudad tan mariana, pues que tuviéramos esa cantera, pues era una cosa muy bonita, muy preciosa, sí. Esa dorada. Sí, la verdad es que sí. Ramón, te voy a preguntar otra vez. Un gran semillero con muchos frutos. Hemos hablado de muchos sacerdotes o de varios sacerdotes que han pasado. Yo sé que nos han marcado todos los sacerdotes que han pasado por el Tarsicio y por la adoración nocturna. Especialmente la adoración nocturna, como antes refería Conchi, el padre José Melgares fue magnífico. Sí. Pero los Tarsicios, lo que fue el movimiento de los Tarsicios, han pasado varios padres, en este caso, que yo creo que han marcado una etapa, ¿no?, en nuestra vida y que siempre vamos a recordar con cariño, ¿no? Sí. Como hemos dicho, la primera etapa principalmente fueron los padres carmelitas. Y allí, nombrar padre carmelita, hemos nombrado antes a Antonio Catena, estaba también Padre Guillermo, José Miguel, Padre Emilio, Padre Paco Víctor, Eugenio también, me acuerdo yo un tal Eugenio, eran carmelitas que siempre se implicaban. Y como has dicho tú, Fernando, que se ponían las zapatillas y ponían a jugar con nosotros. Todo. Desde la alegría. Sí. Y además ellos estaban también muy ilusionados con esos encuentros que teníamos. Y luego ya posteriormente, como he hablado de refundaciones, pues hemos vuelto a tener padres carmelitas, pero una vez ya que fuimos a los filipenses, ya los carmelitas no es que no tuviéramos gran conexión con ellos, pero ya empezaron a tomar también contacto los diocesanos de Baeza también. Entonces me acuerdo yo que Rogelio se implicaba un poquito porque no estaba en Baeza, pero bueno, estuvo también mucho tiempo. Nos acompañó durante varios años. Y los últimos años, pues nos acompañó don Manuel Peláez, y el último que yo recuerdo que nos acompañó ha sido don José María Romero. Don José María Romero. Don José María Romero. Ha sido de los... Hasta la pandemia. Y tú que hace unos años, me acuerdo que tuvimos aquel encuentro en la agrupación de cofradías, estuvimos hablando un poco del tema de los tarsicios. Los padres carmelitas, en su momento, cuando la implicación que tuvieron con los tarsicios es porque estábamos en su casa o porque realmente los padres carmelitas tienen una implicación con la... Pues realmente yo creo que viene todo por las instalaciones que tenían. Porque, como ha dicho Juanpa, su abuelo Ramón Mola, ellos empezaron en San Andrés y todo empezó el movimiento en San Andrés. Lo que pasa es que yo me imagino que al tener unas instalaciones tan magníficas como tenían los padres carmelitas, pues dijeron con buen acierto, buen criterio, vamos a bajar allí, que son acogedores los padres carmelitas y encima tienen buenas instalaciones.
Y respondieron claro, afirmativamente. Respondieron, pues estuvimos allí Tú verás, como en nuestra casa. 15 años. Como en nuestra casa. Me acuerdo ya que cuando una vez nos llevaba... Y nos han formado a todos. Yo recuerdo de los amigos de la verdad que nos reuníamos también todos los viernes y teníamos una formación muy Pues yo creo que estuvimos allí importante. hasta casi que vendieron las instalaciones y... Sí, me acuerdo además que un día me dijeron, ¿dónde está San Tarsicio? ¿Que lo habéis llevado? Digo, es que San Tarsicio, como ya no había instalaciones, nos lo llevamos a la catedral, no por nada, sino por tenerlo también que... Protegido. Claro, claro, claro. Tomo la Milagrosa, yo recuerdo. Custodiado. El padre Antonio venía por la Milagrosa también, un tiempo que Sí. estuvimos. El padre Antonio estuvo un tiempo con nosotros, luego se Luego marchó otra vez a claro, Argentina, claro, ¿no? claro, Y luego volvió, pero... Y yo creo que hasta el padre Ángel, yo creo que estuvo Sí, también. Ángel Monteagudo. Sí. El padre Ángel claro, el Monteagudo padre también Ángel nos también. acompañó. Yo creo que también lo Es acompañó verdad, en los sí, últimos sí, sí, momentos. sí, sí, es Cuando verdad. estábamos en la Milagrosa, como dice Juan. Este es un programa en el que, bueno, pues un programa especial, Baeza Ciudad del Corpus Christi, en el que, bueno, pues el Corpus es una parte, como decíamos al principio, fundamental de la ciudad. Es una de los momentos mágicos del año, un momento que siempre estamos esperando, ¿no? Y voy a empezar ahora por ti. ¿Cómo se vivía el Corpus Christi? Tanto como Tarsicio, como creyente, como esto en tu casa, en tal, pero especialmente como Tarsicio, ¿no? ¿Qué significaba la llegada del Corpus Christi a... Sí, a ver, personalmente en mi casa era un momento muy importante. Mi padre ha sido adorador nocturno, mi abuelo también, y desde pequeñitos la verdad que en mi casa procuraron mucho que arraigara ese sentimiento, ¿no? Entonces, es lo que te estoy diciendo, yo recuerdo las vigilias cuando era pequeño que eran momentos realmente mágicos. O sea, sacar la bandera de San Tarsicio al altar mayor de la catedral podía ser una de las cosas más importantes que te podía pasar, ¿no? Es que el Corpus realmente en Baeza es que tiene un aura mágica, tú ves toda la gente, la ilusión con la que trabaja, cómo arreglan las calles, cómo participan haciendo altares, alfombras, la vigilia, cómo la gente adora al Santísimo, la procesión, el respeto que hay, el cariño que se le tiene. Pues yo, digamos que es una cuestión que siempre la recuerdas, pues como la magia de un niño que ve algo súper importante, súper grande y que te hace muchísima, no sé, muchísima ilusión. Es que no sé qué más decirte, es que Yo creo que lo ha dicho todo, ¿no? La- Lo ha dicho todo. Y lo que hablaba de los altares, del esmero, siempre en la preparación del Corpus Christi, me acuerdo perfectamente de que también, Ramón se tiene que acordar de que hacíamos un altar de los Tarsicios y que llevábamos a San Tarsicio, que muchas veces lo llevábamos en su propio trono, porque al día siguiente ya lo Organiza la cogíamos. Bueno, no, lo cogíamos Para procesionarlo. cuando pasaba por el altar, lo cogíamos y Lo nos dejábamos puesto allí el día de los altares, que era el día anterior al Corpus, víspera y del luego día lo cogíamos para procesionarlo por las calles de Baeza, y luego lo dejábamos durante cuando no estaba procesionando, y luego lo cogíamos y lo procesionábamos. Claro, que hacíamos unos altares Sí, que, sí. bueno, que lo hacíamos con pétalos de flores, lo hacíamos con pino, y nos tirábamos toda la noche dando vueltas por ahí. Alguna alpaca que pedían por ahí, alguna cosilla así, cosas como niños que éramos, lo que pillábamos. Y era verdad que era como lo que pillábamos, porque me acuerdo que muchas noches, que nos falta, y nos íbamos por ahí. Un pan, que nos falta un pan, vamos a comprar un pan. O nos faltaba un pino y nos íbamos por ahí. Claro, Esperaros, ya voy. Y aparecía uno con 13 ramas de pino y con flores y con no sé cuánto. Y era un recuerdo muy bonito. O sea, La idea era sobre la marcha, nosotros no éramos que lo preparamos. Que esto le falta aquí, pon esto. lo peor de todo es que mandaba todo el mundo. Eso sí. Era importante. Mandábamos todo. Todo a la vez. Había veces que hasta lo poníamos del altar y luego no nos gustaba y quitábamos y poníamos, pero bueno, era así. Efectivamente. Y Conchi, tú en el tema del Corpus Christi, supongo que lo vivías, lo vives y lo vivirás de una manera muy especial, ¿no? Porque es algo muy importante, ¿no? En la vida de un cristiano eucarístico y ligado a la adoración nocturna y a los Tarsicios. Sí, ciertamente para mí la Eucaristía es el centro de mi vida cristiana como persona, como matrimonio, como familia, y siempre ha estado muy especial. En mi casa además también mi padre siempre ha sido adorador nocturno, y yo recuerdo que todos los años íbamos a la vigilia de espigas por todos los pueblos. Y es curioso porque antes duraban toda la noche y mi madre y mi hermano acompañábamos a mi padre, íbamos a la procesión de banderas, íbamos a la misa, pero luego
a las 2 de la mañana aproximadamente nos metíamos en el coche y esperábamos hasta las 9 o 10 de la mañana que terminaba, con lo cual ya ese gusanillo también desde pequeñita, por eso luego me volvió a hacer mucha ilusión empezar en la adoración nocturna y en los tarsicios. Jesús es la presencia real del Señor en la Eucaristía, es la fuerza de nuestra vida, es el motor. Es lo que nos hace vibrar, lo que nos hace sentirnos felices, lo que nos da fuerza en todas las facetas de nuestra vida. Sin Eucaristía no habría vida cristiana, sin Eucaristía no hay iglesia, evidentemente. Sin Eucaristía, pues toda la parte más importante de la vida espiritual de una persona queda vacía sin esa presencia real del Señor, y siempre la hemos celebrado pues con mucha ilusión y con mucha alegría. Las vigilias, luego también los altares, luego también vivir las tradiciones de Baeza tan bonitas y tan maravillosas y acompañar al Señor el Día del Señor. Eso es un auténtico privilegio, una gozada. Yo en los últimos años me encargo también con un grupo de adoradores de llevar a San Tarsicio junto con los niños, y es también una experiencia muy bonita de acompañar a San Tarsicio y todo al Señor. Porque es que el Corpus Christi no ha dejado nunca de ser una fiesta especial para todos los baezanos, y es algo que esperábamos. Terminaba la Semana Santa y ya estábamos pensando en el Corpus Christi. Es que es el Señor el que sale a nuestras calles, a nuestras plazas, a nuestro corazón. Pues no solamente en engalanar las calles y en ponerlo todo bonito, sino que es una fiesta en la que todos los niños de la comunión, por ejemplo, van en la procesión, pero yo recuerdo a mis padres perfectamente que ese día era el día que acompañaban a la procesión desde que salía hasta que se encerraba. Porque el Señor sale a la calle, es que sale el Señor a la calle. Es un día grande. Es un día grande para Baeza, y es verdad que lo habéis dicho, que Baeza es eucarística. Muy eucarística, y además recuerdo, Ramón, tú que quizás tienes las fechas más controladas que yo, se hizo la vigilia de espigas, se hizo aquí en Baeza, cuando fue el centenario Pues en el 86 o por ahí. 87, en 1900. Hubo, con la boda de diamante de la adoración, creo recordar que hubo otra vigilia de espigas aquí en Baeza. ¿Aquí ha habido dos? En 75. Anterior, ¿no? Hubo hasta una fiesta de espiga en la Yedra, hace, no sé si... tengo el cartel también. Ya, por eso digo que hubo hasta una fiesta de espiga. Yo recuerdo aquello que fue, pues eso, como tú decías, en el año 87, dices, ¿no? Sí. Y que fue un momento que aquello también lo preparamos, ¿no? Porque ya íbamos teniendo nuestra edad, y ya sí, ahí sí es verdad que estuvimos súper implicados en la preparación de... Porque éramos los jóvenes que habíamos en ese momento de la adoración nocturna, porque se nos ha olvidado que todos esos tarsicios entramos en el turno de la catedral, que era un turno también muy grande. Un turno muy especial, porque era el turno de los jóvenes. Porque cuando yo empecé en la adoración nocturna, yo empecé con Don Miguel en San Pablo, y luego ya hubo un momento que me dijiste, mira, no, ya vamos a constituir el turno de la catedral, y aquello fue pues... Además fuimos muy innovadores en esa época, porque nosotros íbamos hombres y mujeres, porque allí en Baeza no teníamos, porque decíamos, a adorar al Santísimo no hay sexo para adorar al Santísimo. No hay distinción de hombre y mujer. Bueno, era la época. Había hombre, adoración turno femenino y adoración nocturna. Y sigue habiendo. Pero que nosotros... Pero nosotros desde hace más de 40 años, pues el turno de la Catedral de Jóvenes mixto, que ya fue innovador totalmente, con don José Elmer. No ha faltado decir que, como estamos hablando de los tarsicios, las generaciones, nosotros tenemos 3 hijos, y nuestros hijos pues también fueron tarsicios. Han sido tarsicios. Tenía que apuntar, pero... Han sido tarsicios los 3. Los 3. Pues fíjate, ¿y vosotros habéis sido los monitores de vuestro hijo en algún...? Sí. Y que le queremos dar responsabilidades. Lo que pasa es que pasó la época que también estamos en la época, ya pilló la pandemia, y estuvo un poquito más flojo. Pero ellos fueron también, muchas veces le decíamos que se encargaran como de monitores también, claro. Sí, y estuvieron años también acompañando ya un poquito más grande en los tarsicios, en el grupo de filipenses. Juanpa, para ti el Corpus Christi, como hemos dicho antes, que, no sé, vosotros lo acompañabais ya como Tarsicio, luego tú entraste también en Tarsicio, luego en el cuerpo de horquillero. En el cuerpo de horquillero, porque el cuerpo de horquillero es algo también que, bueno, también fuimos una revolución, ¿no? Porque de sacar el trono a ruedas y tal,
¿Has sacado un trono con 100 personas? Una primera salida, ¿no? Horquilleros. Y además yo creo que hubo una salida incluso con Dos turnos. con 2 turnos. Sí, Y ahí íbamos también con nuestra insignia de los Tarsicio, con la insignia de bueno, ya en esa época de la adoración nocturna, porque ya éramos un poquito Sí, era ya más mayores. mayor. Entramos en unos críos. Yo Pero el personalmente corpus entré en Baeza siendo un es lo que crío, sí. decíamos, el corpus ha sido... Ahí fue muy importante, perdona que os interrumpa, don José Margares era... Totalmente. el corpus tenía... la cosa de don José era que el corpus tenía que llevarlo a hombros, porque era lo Darle más la grande. importancia La que grandeza. realmente Pero claro, tiene. la importancia que tenía, pero en esa magnitud de Sí, trono. sí. Porque ya hubo una época, ¿verdad?, que ya competíamos por el trono más grande. A ver quién tenía el trono más grande, ¿no? ¿no? Porque yo recuerdo que Está en su justa medida. Sí. ese trono era enorme y luego, creo recordar que luego el Rescate también sacó uno muy grande. Bueno, no sé si fue el Rescate o alguna otra hermandad, que empezaron a sacar unos tronos enormes. Fervorosa sacó ya. Sí. Incluso Y la Morales, gente, tal, yo sí, me sí. acuerdo que mi madre me decía, dice, claro, yo era el más alto de todos, pero yo me ponía el primero. Claro. Y me decía, es que la rampa aquella se va a caer, porque el trono no sé qué, claro, cuando sacábamos, Sí, porque además el trono y volaba sacábamos mucho, 3 o 4 metros, volaba mucho, claro. mucho, Volaba igual que mucho, vuela sí, ahora. Además, yo creo que a lo mejor incluso nos la cortaron un poco, porque al principio lo hicieron y yo creo que incluso le cortaron parte, ¿no? Entonces, aquella sensación de que iba allí metido en el trono, te iba echando para atrás. Que yo me acuerdo que llevaba a nuestro buen amigo y Tarsicio de Adoro Nocturno, a Pepe Montes, siempre ha sido mi compañero de... Y todos los años decíamos, Pepe y yo, cualquier año Nos nos va a damos pasar por algo, aquí, ¿no? por las carreras, pero bueno, ese era... Pero qué orgullo, hombre. Qué orgullo, ¿no? Y el boom que tuvo el Corpus de salir con, Sí, yo desde con 2 pequeñito, turnos. yo creo que con 16, 17 años fue la primera vez. Luego ya una lesión de espalda Te impidió. me lo impidió. Ahora no puedo porque tengo una hernia de disco que me lo impide, pero bueno, que se echa muchísimo de menos. Claro. Es un motivo de orgullo tremendo. Portar, hombre, yo que soy mariano, soy fervoroso, portar a mi Virgen la fervorosa la más grande y portar al Señor, pues Claro. imagínate. Y de enseñarle a los niños a contemplar, a escuchar el silencio, eso también es muy importante en los tarsicios. Yo siempre ha sido mi mayor inquietud y reto con ellos, enseñarlo a estar en silencio, a escuchar al Señor, a dejar que la voz entre dentro de nuestro corazón. No vamos a terminar ya, pero nos queda muy poquito. Y sí que os quiero preguntar a los tres que nos acompañáis en este programa de hoy, ¿qué os lleváis de aquella experiencia vuestra, de aquellos tarsicios que lleváis tú como monitora en su momento y vosotros como tarsicios? Uno ya más incipiente porque ya era monitor, tú que entraste de pequeñito. Yo terminé de monitor. Sí, pero claro, pero empezaste de chiquitito Empecé y chiquitito, sí. yo te recuerdo también como monaguillo y como... Ahí en la has tocado tanto todos en la los palos. catedral como los carmelitas. Has tocado todos los palos. Ujú. Entonces, no sé, ¿qué te llevas de aquella experiencia como tarsicio? Bueno, si Conchi quiere contestar primero, la dejamos. ¿Qué me llevo? Pues mira, yo siempre la vocación de dar a conocer, de llevar el Evangelio, de llevar a Jesucristo, de llevar a la Virgen María, de llevar el Evangelio, ese entusiasmo, esa alegría, esa vocación que yo creo que ya ahí la fui desarrollando. Y de hecho, yo cuando terminé la universidad quería ser profesora. Pero bueno, empecé a trabajar y felizmente estoy trabajando en Castelló de Canena como directora financiera del grupo desde hace 31 años. Pero la vocación de formación, de llevar al Señor, de ser catequista, para mí ha sido fundamental. Y no le he parado. Catequesis de confirmación, cursillos prematrimoniales, pastoral familiar, ahora acompañamiento para acompañar a formación para familias con problemas, nos estamos formando también, o sea que dar a conocer la palabra de Dios, el Evangelio, para mí es lo más que en esa época el Señor me llamó, yo sentí la llamada a evangelizar, a llevar la palabra, con la vida y con la palabra, lógicamente, con el Yo Evangelio. sabía que ella iba a hacerlo. Pero bueno, ahora te toca a ti, no le voy a dejar la palabra a Ramón porque acaba de hablar su mujer y tiene que recopilar un poco de lo que ha dicho No, ella. pero por ampliar un poco, decía antes, una experiencia maravillosa, es parte, un pilar fundamental en nuestra vida, en nuestra formación, en nuestra educación, en nuestra forma de ser. En nuestro sitio aprendimos a respetar a los demás, aprendimos, como dice Conchi, a escuchar, aprendimos a creer al Señor, aprendimos a tantísimas cosas que realmente lo que te lleva es una experiencia global que te sirve para formarte en la vida, para ser las personas que somos a día de hoy.
Porque tú fíjate el detalle, somos de generaciones distintas y creo que si no fuera por los Tarsicios, a lo mejor no tendríamos unos vínculos emocionales. Tan grandes. De verdad. Que es que nos vemos y dices, es que ese fue Tarsicio, Claro, ese claro. fue Como una o sea, familia. como una familia, Es una ¿sabes? gran familia. Como una familia, Mira, somos yo todos un tenía, poco primos. yo tenía que notar una cosa que me gustó cuando lo escribí y creo que los Tarsicios ha sido una escuela, digamos una escuela o un movimiento que nos ha enseñado mucho de la religión, pero también ha sido una escuela de amistad. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Porque Los vínculos. nosotros, Ramón, Conchi, Joaquín, Nos queremos. Pepe, Enrique, todos los que estábamos ahí, Lo se me que- olvida un montón, Paquito, Sí, nos unían a eso, claro. unían. Y a lo mejor nos tiramos 20 años sin vernos, o nos tiramos 10 años sin vernos, pero nos vemos y es como si no hubiéramos visto el día de antes. Sí. Es verdad. Y eso lo hizo este movimiento de los tarsicios y el movimiento de la adoración nocturna, ¿no? El unir, el generar- hacer una unión de amistad Que la amistad un poco eso, tan, que tan pese importante. a la distancia, cuando tú ves a una persona, a lo mejor ya 20 años sin verla, que tú Mm. tuviste unos vínculos muy fuertes con esa persona y que puedes hablar con ella como si te hubieras visto antes de ayer. Correcto. Y eso nos pasó un poco, de verdad, lo digo totalmente en serio, los Mm. tarsicios. Mm. Hay gente que a mí me hace mucha ilusión, que a lo mejor lleva muchísimos años ver, o que la ve en Semana Santa, porque solo viene en Semana Santa. De verdad. Y no quiero, porque fue muchísima gente, decenas de personas, pero que no quiero nombrar a nadie específicamente, me refiero, pero que hay algunas personas que lo que te digo, que yo las veo y le da un abrazo y digo, tú fuiste monetón mío de los tarsicios, tú, y a ti te conocí en una convivencia en Jodar, por ejemplo. Sí, 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 ¿Vale? sí. Y sí, sí que es verdad, sí que es verdad que ha creado unos vínculos muy importantes. Fíjate que a mí me pasó con don Bartolomé, que cuando vino, porque con vosotros tenía algo más de relación, con Sí. Joaquín, con Rogelio y con Ernesto tenía algo más de relación, pero cuando don Bartolomé llegó aquí a Baeza, yo lo veía y a mí me resultaba familiar. Mm. Y un día cuando hemos hecho aquel grupo que hemos hecho de aquella convivencia convivencia. de la ayer, mandaron una foto y cuando yo lo veo que está ahí la foto, miro la foto y le digo, no sé a quién le dije, digo, ¿este quién es? Este es uno de Mancharra, no sé qué dice. Dice, don Bartolomé. Claro, sí. Y dije, madre mía, Real. fíjate. Con menos de 18 años. Claro, Claro, y- claro. y Ahí fíjate estábamos en la foto. y salieron bastantes sacerdotes de este movimiento. Sí, sí, Y Yo iba a demás. decir eso, que surgió grandes amigos y una familia maravillosa de las cuales han salido muchas vocaciones cristianas, tanto al matrimonio cristiano, familia muy comprometida, no nos vamos a poner a decir nombres, Pepe, Conchi, Antonio, María Carmen, muchísimas, y Rosel, Sergio, que también se fraguó su vocación con don José Melgar en la adoración nocturna. ¿No? Que fueron parejas que Fueron parte Claro, de claro. sus noviazgos fueron- sacerdotes. Como monitores. fueron- Como Miguel monitores Ángel, intermedios, claro. Miguel Ángel Garzón, Sí. Leo, Alejandro, Tomás Vadillo. Es verdad que muchos sacerdotes también, a través de esos encuentros con Luis María Salazar, que también estuvo con nosotros en la adoración nocturna. Fue una fábrica de... Sí, de todo. Monjas sacerdotes, también, como monjitas. Mónica, Efectivamente. Antoñita. Es verdad que... Ramón, ya Un no te voy a semillero. preguntar lo mismo de tu mujer porque lo ha dicho tan claramente. Sí, pero bueno, yo también puedo decir cuál es para mí qué es los Es que te iba a hacer tarsicios. otra pregunta. Ah, bueno, bueno. Pero dilo, dilo. Te dejo, no. No, no, ¿qué te llevas? ¿Qué te llevas? No, yo me llevo por el sentido de mi vida. Si no hubiera sido por los tarsicios, es el sentido de mi vida. Porque me enamoré de Jesucristo de mi forma cuando era joven, cuando era niño. Luego me enamoré de otra forma cuando fui un poco más adulto. Y ahora me sigo enamorando de Jesús de Eucaristía, pues gracias a eso, los tarsicios. Ese es el sentido de mi vida. Por eso. Y mi pregunta, tú que eres el presidente de la adoración nocturna, y sé que me va a contestar que sí, ¿crees que hoy sigue siendo necesario un movimiento eucarístico para jóvenes, para niños, como el de los tarsicios en nuestra ciudad? Sí, sí, sí. Sí, pero a lo mejor habría que hacerlo, no sé cómo habría que hacerlo, pero sí es necesario. Es necesario que desde niño la gente conozca a Jesús de Eucaristía. Es fundamental. Por lo mismo que te expliqué antes, por el sentido de la vida de todos esos niños. Tienen que conocer a Jesús. Para conocer a Jesús, pues puedan ser, como ha dicho Juanpa, buenas personas, puedan tener buenos amigos, es fundamental. Estamos en una época, pues a lo mejor cuesta más trabajo, pero no sé, porque a lo mejor en esa época había menos actividades, ahora hay muchas actividades, hay muchas cosas, pero es fundamental que haya. Y lucho, y mi anhelo es que haya siempre tarsicios, ¿eh? Llevo de presidente muchos años
Y yo sigo luchando con la ayuda de los sacerdotes, en este caso ahora últimamente con don Andrés Nájera. Tiene también mucha ilusión en que esto vuelva a reflotar. Y a través de las parroquias. Mm. En cada momento va surgiendo, pues según las circunstancias, el tiempo, el modo de ser en cada momento. Y posiblemente a través de las parroquias Sí, está claro, que es la única forma de poder puede volver a renacer y tiene que resurgir. Yo creo que es más necesario que nunca. Más necesario que nunca. No solo los Tarcicios, sino Sí, todo. sí. La laicidad está reinando. Sí, está claro. Y cuesta muchísimo, los que somos padres lo sabemos, cuesta muchísimo implicar a los niños, cuesta muchísimo. Generar entornos cristianos donde la Eucaristía sea el centro, la Porque en adoración. nuestra época era relativamente mucho más fácil. Claro. Nuestros padres venimos todos de familias cristianas practicantes. A día de hoy es cuesta más trabajo. bastante Más difícil. Las familias están más desestructuradas. Claro, hay muchas cosas que afectan. Se compiten, como estáis diciendo, con muchísimas cosas. Claro. Hay muchísimos estímulos externos que para los niños son atractivos, entonces yo creo que es más necesaria una catequesis. Hay que propiciar. Ahora, otro dato importante a relación de lo que estamos hablando, a nivel, como soy presidente llevo mucho tiempo, a nivel español, pocos San Tarsicio hay en España, ¿eh? Digo, figura de San Tarsicio. Porque últimamente hemos tenido convivencia en los momentos que hemos tenido también unos momentos fuertes en el 2015, hubo unos momentos fuertes también de Tarsicio a nivel diocesano, donde hacíamos encuentros, como dice Juanpa, anuales, en la época, y lo hacíamos también. Diocesano. Y la cosa de llevar un San Tarsicio, que lo hemos montado hasta en el autobús para ir a Santiago de Espada, San Tarsicio. Claro. Digo, cuando llegaba allí San Tarsicio y decían, ¿este quién es? San Tarsicio. Se quedaban los niños locos por llevar San Tarsicio. Claro. Que tiene una carica también. Eso decíamos siempre, ¿no? Tiene una carica. Y fíjate la anécdota que contaba antes, no sé si la contaba Juan o la contaba Ramón, que hacer San Tarsicio costó 800 pesetas. Sí, en Barcelona, por suscripción popular. Por suscripción popular. Parte su abuelo, Ramón Mola, con Miguel Tallada. Fueron los dos que propusieron y lo hicieron en Barcelona, por eso he dicho que es de los pocos sitios. Enamorados de la Eucaristía. Sí. Tengo todavía un taco de estampas de cuando vino el santo. Y entiendo que esa es la fe. Juanpa, nos hemos reunido con tu abuelo muchísimas veces y nos ha contado, y nos ha ilusionado y nos ha impulsado. Yo sé. Y de hecho, de ahí surgió también la vocalía diocesana de jóvenes y Tarsicio. Y nos dedicábamos a ir por toda la provincia a evangelizar, a formar turnos. Íbamos cantando, íbamos con coche, íbamos de los que eran más mayores. He descubierto parte de la historia de mi abuelo, pues el archivo suyo, lo estoy organizando yo. Pues claro, he encontrado muchísimas referencias, muchísimas fotografías de grupos de Tarsicio y tal. Y claro, cuando yo era pequeño, a mí mi abuelo me contaba millones de cosas de todo, en general, de la Fervorosa, de Baeza, de Batallitas. Era un hombre especial. Por todo, pero de los Tarsicios, pues claro, me contó bastante, me introdujo, pero no pude vivir lo que estoy descubriendo. He encontrado fotografías del padre Arnau, que fue un poco el que los metió a ellos cuando era niño. He encontrado un escrito que hizo mi abuelo de despedida cuando se marchó. He descubierto que quedaron con el padre Arnau muchísimos años después, cuando eran todos adultos. Todos esos Tarsicios fueron a comer al casino, hicieron un acto de homenaje. ¿Pertenecía también a los frailes, el padre Arnau, o no? El padre Arnau no sé yo si era carmelita. Buena pregunta. Yo no lo sé tampoco. Claro, como estábamos hablando antes de la relación de los carmelitas. De los carmelitas. Sí, pero todo el inicio, como hemos dicho, fue en San Andrés, prácticamente. San Andrés, Claro. después carmelita, Pero y ya ellos se después. referían en los escritos porque, claro, yo no sabía ni que existía, lo he descubierto por la documentación. No lo identifica como carmelita, habla del padre Arnau todo el rato. Como sacerdote. Como sacerdote. Fíjate que antes estábamos buscando enlaces con Baeza, de los Tarsicios, y otro enlace que me sugiere es si Ramón Mola y Miguel Tallada estaban metidos en la refundación, están relacionados con la fervorosa, entonces puede haber un enlace más ahí, ¿no? Y de hecho la fervorosa es eucarística. Eucarística, sí. Claro. Además, sí que fue empeño de ellos cuando fundaron la cofradía. Sí, fundamental que fuera. Fue. Una cosilla se nos ha olvidado, que hubo Tarsicios que hicieron el trono que actualmente tenemos. Lo hicieron Alberto Garrido. Alberto Garrido, primo. Con Jesús Vuestro. Palomares, creo que lo hicieron. Claro, Jesús Palomares tiene que estar... Claro, el trono que lo tenemos actualmente, el que sale... El que procesiona. Sí.
Que procesiona y que procesionará Sí, 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 Dios sí. mediante en... Sí, sí, sí. Y desde aquí hacemos un llamamiento a todos los niños, a los que no conozcan a San Tarsicio, que... Para que acompañen Claro, claro. Pues entonces, el yo día del tenía Corpus. aquí un mensaje final sobre el Corpus Christi y sobre los tarsiциos, pues podéis empezar el que quiera. Y pues yo creo que está bien lanzar, ¿no? Que el día del Corpus Christi, después de en la misa, que supongo que será, no sé, he visto a las 9:30, creo que he visto la misa hoy en una invitación que ha llegado, Sí, pues que sí. estén allí para acompañar. acompañar a San Tarsicio, que es una experiencia... Sí, sí, Es sí. la gran experiencia. Llamamos a todos los niños a que el día del Corpus precisamente pues vayan a la catedral y después de la misa se concentren en torno a San Tarsicio Y puedan y llevarlo animarlos a que puedan llevarlo y acompañarlo. Un mensaje final de tu recuerdo, una anécdota que recuerdes, algo que quieras decir como... Creo que hemos contado mucho, pero el llamamiento que acaba de hacer Conchi es importante. Esas vivencias que tuvimos nosotros, pues qué más queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, que los niños de Baeza las puedan disfrutar también. Claro que sí. Y Ramón, como presidente de la Adoración Nocturna también, pues yo creo que también Sí, el Corpus Christi es fundamental y un poco hacer un llamamiento a la gente para que participen en esta procesión y sí, en el no, día previo y en los días es previos. fundamental, como hemos comentado aquí, que el Señor sale a la calle. Y entonces, si el Señor sale a la calle, qué mejor sitio que para acompañar al Señor en esos momentos donde Jesús realmente Está tiene su presencia allí, presente. su presencia real. Y los niños, pues eso, pues que acompañen con esa alegría y esa dulzura que tienen un niño acompañando A San Tarsicio. a San Tarsicio. El Señor nos une y nos une a todos. Mm. Y que abramos nuestro corazón y estemos dispuestos a recibir el mensaje y la llamada que Él nos quiera hacer. Dispuestos a acoger su amor en nuestra vida y en nuestro corazón. Y que lo lleve para después llevarlo a los demás. Pues fijaros que al principio estábamos, que no sabíamos si íbamos a hablar, si no íbamos a hablar, y creo que ha quedado un programa precioso, un programa muy bonito, en el que hemos hablado dentro de este programa de Nueve la Loma, de Baeza Ciudad del Corpus Christi, hemos hablado de lo que fue una etapa, de lo que han sido unas etapas importantísimas dentro del movimiento eucarístico en la ciudad de Baeza, de lo que es el movimiento eucarístico que es el Corpus Christi y que en pocos días tendremos la suerte de volver a vivir otro Corpus Christi más en Baeza, y lo hemos vivido a través de los tarsicios, algo que vivimos hace unos años, pero que me he dado cuenta de que lo tenemos súper interiorizado, que lo tenemos como si fuera ayer, y que bueno, pues que nos hace, pues no sé, pues renovar un poco más nuestro compromiso eucarístico, y pensar que bueno, que aunque ahora mismo este movimiento, este grupo de jóvenes tarsicios no esté funcionando plenamente o no esté funcionando, pues nos lleva a la cuarta refundación, ¿no? Refundación. 2254-86. Allá que pues fue el ya no Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Pedimos al Espíritu Santo que nos anime, aliente y acompañe. Y a todos los televidentes, gracias por estar ahí una noche más, e invitarles a los siguientes programas que van a venir de Baeza Ciudad del Corpus Christi, de Baeza Ciudad del Corpus Christi, que serán en las próximas semanas, en que creo que hay un programa con Horquillero, si no me equivoco, y algunos programas especiales que van a estar estupendos y que queremos que sigan con muchísimo cariño, con el mismo cariño que Ramón, Conchi, Juanpa y un servidor hemos hecho este programa en la noche de hoy, y damos gracias sobre todo por darle a los tarsicios, a los que hemos sido tarsicios, a Nueve la Loma, darle las gracias por habernos dado la voz en este programa y el poder haber compartido nuestros momentos, nuestras vivencias y nuestro espíritu eucarístico con toda la gente de Baeza.